próximo año. Somos una cámara bastante joven, pero muy activa, muy dinámica. Nos creamos en el 2016 y también tiene una maestría en prospectiva estratégica, la cual también se graduó con mención honorífica. Y bueno, es conferencista a nivel nacional. Mucho gusto. Ya me presentarán un poco. Lucía Garza, estoy la directora general de Harvard Economics. Ya les platicaremos un poco de lo que estamos viendo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que vengan con muchas preguntas. Entonces, para pues, poder ver qué estamos viendo, qué nos depara con todo lo que está pasando a nivel global. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy como directora general de aquí de Harvard Economics y pues a final de cuentas estamos conscientes que nadie tiene la varita mágica de cristal. No vengo a decirles todo lo que va a pasar. Que ahorita estamos en un entorno económico pues, muy incierto. Pues a final de cuentas siempre hay muchísima incertidumbre. Lo que queremos ver ahorita es platicarles un poco de qué estamos viendo nosotros, cuáles son los potenciales escenarios para México a nivel global, Estados Unidos, qué podría pasar con la relación con Trump ahorita que viene de cara a la ratificación del TEMEC, con todas estas reformas que estamos viendo que están pasando, el consumo. Hemos hablado con varios empresarios aquí mexicanos e internacionales que tienen presencia en México y nos dicen, oye, Lucía, el consumo está muy deteriorado, no lo habíamos visto así en varios años. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a reactivar esto? Y pues más que nada es ver cuáles son los key drivers o pivot points que estamos viendo entre nuestros diferentes escenarios y pues a final de cuentas todos tenemos que tomar decisiones. Entonces ver con esta información cómo podemos pues tomar las mejores decisiones y más informadas. Para eso vamos a platicar un poquito del entorno global y Estados Unidos a final de cuentas para saber el contexto que estamos viendo nosotros en el que estamos actualmente y qué estamos viendo hacia 2026 en el mediano plazo. Estados Unidos, pues sabemos que muchas empresas que tienen presencia aquí en México, ya sea para proveer a los consumidores mexicanos o pues más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Sabemos que muchos de los empleos directa o indirectamente se generan por la situación económica en Estados Unidos. Entonces hablar un poco qué estamos viendo y finalmente también, claro, en México. Empezando a nivel global, ¿qué es lo que estamos viendo? La realidad es que si nos comparamos ahorita a cómo estábamos en enero de 2025, estamos mucho mejor. ¿Qué me refiero mucho mejor? Me acuerdo demasiado cuando entró Trump y empezó fuerte con los aranceles y todo el mundo decía, a México no lo va a tocar. A México y a Canadá se va a ir más contra China. ¿Y qué pasó? Para todos. Entonces fueron muchísimos aranceles, estaban las tensiones geopolíticas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Claramente siguen todavía todo el tema de los aranceles. Creemos que es algo que se va a mantener en lo que resta de 2025 y durante 2026 y durante el mandato de Trump. La diferencia es qué acuerdos van a llegar, cómo va a impactar en Estados Unidos, global y en México. Esta situación que está pasando en torno a los aranceles representa, claro, un riesgo para México a nivel inflación, que nos pueden poner aranceles también a nosotros, pero al mismo tiempo una oportunidad porque comparado con otros países de Asia, sobre todo, la situación en México es muy distinta o los aranceles no son tan fuertes por el tema del tratado comercial que tenemos, el TEMEC. Y a nivel global, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que pues, no solamente Estados Unidos es nuestro cliente, sino también sabemos que impacta a México lo que esté pasando en otros países, no solamente por exportaciones, sino pues decisiones de inversión que puedan tomar empresas extranjeras en México dependiendo de cómo están viendo el panorama. 2025 y 26 no estamos viendo como un entorno más probable como una recesión económica o como que esto vaya a ser comparado que no habíamos tenido desde los 80 post-COVID o que tuvimos después de la guerra Rusia-Ucrania, pero sí estamos estimando un crecimiento de 2.8% para la economía global. Para ponernos en contexto, vamos a estar hablando de un periodo normal, post-crisis del 2008, pre-crisis del COVID, 2011-2019, para poder estar poniéndonos en contexto y pues en ese periodo crecimos 3.5. Entonces sí vemos un entorno todavía bajo en términos de consumo y con tema de inflación que si bien como pueden ver está tendiendo a desacelerarse, todavía creemos que va a estar elevada. ¿Por qué? Pues
por una parte, estamos viendo la situación en torno al comercio global. Lo podemos ver, nosotros siempre no solamente hacemos nuestros propios modelos, sino estamos viendo qué tiene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Bloomberg, Goldman Sachs, todos para ver, a final de cuentas, qué es lo que está teniendo todos los economistas de todo el mundo y poder ver si estamos de acuerdo o no, por qué. Pero ahorita que les mencionaba esta situación de cómo estamos mejor que al inicio del año, lo podemos ver, por ejemplo, en las expectativas en torno al volumen de comercio que se va a tener a nivel global. Entonces podemos ver aquí en unas proyecciones de Bloomberg en donde a principios del año decían, no, pues de 2.9 que tuvimos el año pasado en términos de comercio de mercancías, va a ser menos de 1% este año. ¿Qué es lo que pasa ahora? 2.4. Sí estamos viendo bajo volumen. Claro que parte de esto fue lo famoso pedidos adelantados. Antes de que pongan aranceles vamos a inventariarnos, y que es un efecto que ahorita lo vamos a hablar en México, lo vamos a seguir viendo. Entonces vamos a estar viendo unos números muy locos y volátiles por el tema de las balanzas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ante estos aranceles y riesgos vamos a ver que las empresas van a estar tomando decisiones de qué tanto me cuesta el inventario, vamos a inventariarnos antes de que le pongan arancel o si no. Entonces sí vemos que el volumen de comercio todavía se va a mantener, sobre todo por eso. El próximo año pues todavía vemos que va a seguir creciendo, pero como mencionaba, creemos que los aranceles de Trump no se acaban únicamente en este año, sino que como ahorita ya con China está anunciando que va a haber otra prórroga. Entonces estas prórrogas y estas disputas en los aranceles recíprocos que la Suprema Corte ya les dijo que no, porque pues, no tiene el poder presidente para hacer esto. ¿Cuál es el problema? Toda esta incertidumbre lo que está generando es que baje la inversión. Entonces la cantidad de inversión, cuando hablamos con muchas empresas mexicanas, empresas extranjeras en México, lo que nos dicen es, no, pues sí tengo pensado, pero hasta que las reglas del juego estén más claras. ¿Por qué? Yo no sé si voy a poner mi planta en México, en Estados Unidos, o qué porcentaje en cada uno. ¿Por qué? Porque yo no tengo claridad de cuáles van a ser las reglas del juego. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo. Y ahorita en términos de cómo va a estar la inversión en capital, y claramente vemos los recortes en pronóstico, y esto ya es para 2026. Entonces no es solamente 2025, sino 2026, en donde estamos viendo que si bien sí va a haber inversiones, van a ser mucho más cautelosas para poder entender un poco mejor cómo van a estar las reglas del juego. Y no todo es Trump, no todo es aranceles. Ahorita vamos a hablar también en materia fiscal, pero también tenemos el tema geopolítico. Entonces este es un índice que tanto se está percibiendo riesgo geopolítico a nivel global. Y lo que estamos viendo, ese piquito de allá, pues claramente Rusia-Ucrania, que es algo que todavía estamos viendo a la fecha, no se ha resuelto. Tenemos la situación en Israel, en Gaza. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué nos puede afectar? Siempre hay a quien le afecta, a quien lo apoya. En el caso de México, es el tema del incremento en los precios de logísticos. Lo estamos viendo en el Dry Bulk Index, que otra vez está repuntando el costo de todos los fletes, el tema de los tiempos de espera por no pasar por el Mar Rojo, entonces hay que dar la vuelta por Cape Town. ¿Cuál es el tema que estamos viendo que esto puede ser beneficioso para México? El tema del nearshoring, que ya eso es vino, no vino, cuánto viene. Ese es un tema que no empezó ahorita, vino desde el 2017 cuando empezaron la guerra contra China. ¿Y qué es lo que vemos de esto? Que esta misma situación lo que está impulsando a nivel global es una mayor regionalización. ¿En qué quiere decir eso? Muchas empresas que probablemente podían poner su producción en Asia, ya no es solamente tema de aranceles que pueden poner y quitar, es tema geopolítico, el tema de poder pasar de todos los tiempos, los costos logísticos, y dice, a ver, entonces si mi mercado mejor, pongo mi planta allá. ¿Por qué? Para estar más cerca de mi consumidor final. Pero a final de cuentas sabemos que pues, el mundo es incierto. Entonces, platicar un poquito también de el favorable y desfavorable, que ahorita los tenemos con 30% de probabilidad del desfavorable y 20% el favorable. ¿Qué estamos viendo en estos escenarios y qué podría hacer que Estados Unidos se fuera a 2.3 o un 1%? Que un 1% para Estados Unidos es un golpe muy fuerte. Son crecimientos como los que tuvo allá en la crisis del 2001. Entonces, va a depender de diferentes factores. Nosotros creemos que lo más probable es que vamos a tener una segunda mitad golpeada en Estados Unidos. Ya lo estamos viendo.
año, o bueno, más o menos lo podemos ver porque hay todavía, en efecto, un cierre de gobierno en Estados Unidos que ni siquiera podemos visualizar los datos. No se publicó el dato de inflación, no se publicó el dato de empleo y la Reserva Federal tiene que tomar con eso decisiones de si va a subir, bajar o qué va a hacer con las tasas de interés, que claramente tiene un impacto en qué va a pasar con la recuperación económica en Estados Unidos, porque la razón por la que pudo mantener estos crecimientos en los últimos 2 años ha sido muy impulsado por el tema del consumo, todos los apoyos que se dieron y un mercado laboral que se ha mantenido muy fuerte. Pero si vemos para México, el mercado en Estados Unidos más está ligado a qué está pasando en la situación industrial, en la producción manufacturera. ¿Por qué? Porque lo que vemos es si uno hace una correlación entre la economía de Estados Unidos y mexicana, no va a salir nada. Pero háganlo con la manufactura de Estados Unidos, economía mexicana, y ahí es donde sí podemos ver esa correlación. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos 2 años en Estados Unidos con contracción en el sector manufacturero. Entonces, esta situación es lo que, como vamos a ver más adelante, está pegando a México y tenemos que ver qué va a pasar y cómo esto nos va a beneficiar o afectar. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viendo? Un próximo año, nosotros creemos que sí va a haber una recuperación, pero muy gradual y frágil. De 1.7 que estamos viendo en este año, tenemos un crecimiento de 1.8 para el 2026 en nuestro escenario base. Lo que vemos es que después de estar una primera mitad que todavía va a estar más la incertidumbre y de qué va a pasar, y sobre todo también porque aquí tenemos muchos elementos en la primera mitad de cómo va a estar compuesta la Fed, porque sale Powell y quién es el nuevo que entra en mayo de 2026 y qué va a pasar con el tratado del TEMEC y qué va a pasar con el tema del presupuesto. Entonces todos estos factores que se van a ir definiendo y que van a hacer que pues la tasa de interés baje más, como vamos a ver, es lo que creemos que va a hacer que Estados Unidos crezca ya por encima de 2 hasta 2.7% en finales de 2026, que eso va a ser importantísimo para la recuperación en México. Pero lo que vemos para lo que falta el último cuarto de 2025 y la primera mitad es un mercado en Estados Unidos todavía muy golpeado e incluso peor de lo que hemos visto ahorita. Esto por el impacto parte mixto de las políticas de Trump. Entonces, como mencionamos ahorita, el tema que todo el mundo está hablando o es el que más se habla es la parte de los aranceles. Entonces, la parte de los aranceles definitivamente, incluso con los que se han quitado y puesto, pues vemos como la effective tariff rate, o sea, ya ponderando todas las diferentes aranceles a todo el mundo, cómo ha estado pasando de niveles de 2%, 3%, ahorita repuntó hasta 11.6. Entonces, eso definitivamente le está golpeando a Estados Unidos por el tema de pues, que crea mayor inflación, encarece los costos para las empresas americanas y por lo tanto también disminuye los márgenes y crea un menor incentivo para realizar inversiones. Por otro lado, vemos que pues, eso está incrementando significativamente todo el revenue o todo lo que está obteniendo de estos aranceles y en dónde lo quiere meter. En la parte de su The One Big Beautiful Bill. Entonces, para 2026 estamos viendo recortes fiscales en Estados Unidos significativos que eso, al mismo tiempo de menores tasas de interés, puede incentivar la industria. En el caso de México, pues es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por una parte vemos que el hecho de que se recupere la industria americana normalmente pues tiende a jalarnos por las partes que lleguemos a exportar, pero por otra parte ya por ejemplo vimos que Whirlpool anunció en lugar de expansiones acá en México, expansiones mayores en la producción de Estados Unidos para el próximo año. Y creemos que con los incentivos fiscales que se van a estar dando, esto sí va a hacer que ciertas industrias se vayan, no necesariamente de México, pero en lugar de escoger a México como destino, cuando venden de Asia o cuando están buscando expandirse, puedan hacer que expandirse en el mercado americano. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Estados Unidos tiene una situación en donde dices, todavía faltan muchos aranceles. Y estos sí son aranceles, son diferentes los que ha puesto Trump. Hay algunos que los estamos viendo que son más como estrategia de negociación. Por ejemplo, esa famosa de recíprocos que ni siquiera son legales. Lo que lo está usando es, pues ya lo vimos con Europa. ¿Qué es lo que fue con Europa? Cuando antes de que se hiciera la negociación, platicábamos mucho con nuestros clientes y decíamos, ¿qué quiere? Por ejemplo, en 2025 a finales en diciembre, entran en operación muchísimas plantas de licuefacción y el mercado de Estados Unidos ya está sobreofertado en gas natural. ¿Qué vas a hacer con todo el gas natural cuando toda su propuesta era drill baby drill y voy a impulsar la parte petrolera? ¿A dónde vas a mandarlo?
Europa ya se comprometió que le quitan aranceles si le compra ciertas cuotas de gas natural licuado. México, la parte de la inseguridad, la parte del TEMEC, son diferentes tratos, ya lo vimos en Japón, ya lo vimos con Inglaterra. Entonces, esa es la parte de los aranceles como arma de negociación. Otra es la parte que sí el presidente americano tiene la facultad para hacer uso de ellas cuando son temas de seguridad nacional. Ya lo vimos con el acero, aluminio, que lo estamos viendo ahorita ya con farmacéuticos, semiconductores, cobre, automotriz, pero eso vamos a tener que estar viendo bastante. Si me puse a hablar de cada uno, por eso creemos que el próximo año va a ser un año en donde algunos sectores les va a ir muy bien, a otros muy mal. Entonces, los números que estamos viendo así son generales, pero pues si les dan una investigación y dicen, sí, es materia de seguridad nacional, ahí no necesita del Congreso para imponer los aranceles y son los sectores que sí nos podría afectar en que ya no conviene hacer inversiones en México. Pero tienes una situación en donde no tienes fuerza laboral suficiente y está la deportación masiva de migrantes que no creemos que vaya a deportar a todos los que está diciendo porque se queda sin mano de obra en nuestro escenario base, pero sí vemos que esta situación va a hacer que la recuperación hacia 2026 sea lenta. Se está metiendo con el Banco Central de Estados Unidos diciendo qué tipo de decisiones debería tomar, ya metió a ciertas personas y si el mercado y en general se pierde la confianza en que Estados Unidos, este deterioro podría hacer que aunque bajen las tasas de interés, el mercado diga yo no te creo porque todo eso es por tema político y por lo tanto se mantengan altas. Entonces, el cómo se van a llevar a cabo el desenvolvimiento de estas políticas va a hablar mucho de qué va a pasar con el mercado americano en el 2026 en el mediano plazo. Vemos que no es que vaya a poner todas en nuestro escenario base, sino que son más estrategias de negociación. Ya vimos que no la tiene tan fácil con el Congreso. En nuestro escenario base se mantiene por encima del objetivo de la Fed de 2%. Estados Unidos tenía un problema al revés. Por muchos años tenía una inflación que está por debajo del 2%. Y ahorita lo que vemos es que de aquí en adelante vamos a ver inflaciones no como las que vimos en la etapa del COVID de hasta 9-11% en Estados Unidos. Limita el accionar de la Fed, por lo que estamos viendo que sí va a realizar recortes, que va a recortar su tasa de interés en las próximas 2 juntas, en 2 ocasiones en 25 puntos base cada uno, pero el próximo año solo vemos que lo vaya a recortar hasta 3 en todo el año y va a pausar. Vemos que después de los 2 años en contracción que estábamos en los últimos 2 y tercero, ya vamos para el tercero en este año o estancamiento, en el 2026 ya estamos viendo una recuperación, sobre todo en la segunda mitad del año, aunque por la situación en torno al empleo y sobre todo también la parte del costo que va a tener estos aranceles y el costo que va a tener también el empleo con la situación migratoria, es que la recuperación sí se ve fuerte, pues, pero con las bases comparativas que tenemos, pues todavía va a ser gradual y no vemos expansiones como las que cree Trump que va a haber de hasta doble dígito, sino crecimientos de la producción industrial de Estados Unidos más en alrededor de 2.5% en el mediano plazo. Estamos viendo como más probable en el mediano plazo. Entonces, en el mediano plazo, sabemos que para tomar decisiones de inversión, al final de cuentas, también importa mucho qué estamos viendo en este entorno. Vemos una situación que sí Estados Unidos va a converger hacia su crecimiento de PIB potencial de alrededor de 2.2%, que es lo que estamos viendo como el más probable, con una inflación, esa etapa de inflaciones de 1.8 que tuvieron e incluso por debajo de 1 en algunos momentos, creemos que ya se acabaron, no nada más por el tema de los aranceles, sino por el tema de pues toda la deuda gubernamental que tiene y los costos, por el tema también del envejecimiento poblacional y las políticas migratorias. Entonces, creemos que estamos en una etapa, no solo en Estados Unidos, sino en México y a nivel global, de mayor inflación a la que habíamos estado teniendo, por lo que si bien vemos que las tasas de interés pueden bajar un poco más en el mediano plazo de Estados Unidos, no las tasas que tuvimos durante muchos años de 0.8% en promedio en 2011-19, que esto es importante para México porque las tasas de interés que llegamos a tener de 3-4%, me hablo a la referencia de Banco de México, no vemos que regresemos a estas porque tenemos una base en Estados Unidos que tenemos que mantener para evitar la fuga de capitales por el famoso carril
carry trade. Tercero, que ya todavía no salen los datos, apenas estamos publicando algunos hasta el segundo, pero vemos que los que tenemos adelantados va a ser básicamente de estancamiento. Yo creo que muchos ya lo sentimos. En el último trimestre, o cómo vemos el cierre de 2025, crecimiento todavía débil. Aquí también va a ser un tema, como vamos a ver más adelante, el tema de la balanza. Entonces es India, es Vietnam, es Malasia. Entonces lo que vemos es que el efecto que vimos ya en Estados Unidos también lo vamos a ver en la parte de la economía mexicana ahorita en el último trimestre. ¿Cómo vemos la recuperación hacia 2026? Gradual, tenemos un crecimiento de 1.6% para el próximo año, mientras que en un desfavorable, básicamente, pues crecimiento debajo de 1, y el favorable sí nos iríamos a 2.1. Entonces, ahorita vemos cada uno de la primera diferencia es qué va a pasar con Estados Unidos. Porque veíamos que en Estados Unidos, cuando teníamos un escenario de 0.8 e incluso con contracción, en este último trimestre del año, ¿qué se tendría que pasar? Que, por ejemplo, ahorita que está en negociaciones con China, diga, sí van los aranceles y empieza a hacer declaraciones de que se va a romper el TEMEC y empiece a ponerse más agresivo todavía en sus políticas. Eso sería un desfavorable. ¿Qué creemos que va a pasar en el base? Va a decir que va a hacer algo, pero una semana después va a salir Bessent o va a salir otra persona o va a salir él mismo y ya estamos en negociaciones. Entonces, eso crea una disminución en el nivel de pánico que permite nuestro escenario base, que es una recuperación gradual. ¿Por qué la diferencia tan grande en la primera mitad, que tenemos un crecimiento de 1, y en la segunda mitad, que tenemos crecimientos incluso por encima de 2%? El TEMEC. La realidad es que aquí el TEMEC es de lo más importante en términos de las reglas del juego, de qué va a pasar para poder saber qué tipo de inversiones se van a llevar a cabo. Y creemos que muchas empresas no van a invertir en México, sobre todo las mexicanas, como lo vamos a ver más adelante, por el tema de la incertidumbre en torno a TEMEC y, claro, también factores políticos que pues sabemos que atrás fue la reforma judicial, ya tuvimos las elecciones, el tema de la ley de amparo, el tema de ciberseguridad. Hay muchísimos elementos que están cambiando que pues pueden generar desconfianza en necesito saber cómo están las reglas del juego. Aquí no voy a venir a decir si este gobierno es bueno o malo ni nada, solo la situación real de lo que está afectando o apoyando en el tipo de decisiones económicas. ¿Y qué onda con el grado de inversión? Y lo vamos a perder. Y porque estoy viendo lo que están gastando en temas del Tren Maya o Dos Bocas y ahora en los programas sociales y las pensiones, las matemáticas no me dan, pero todos los años hasta eso se ha mantenido relativamente estable. No estamos diciendo que el nivel de deuda no ha crecido, porque sí, ya estamos por encima del 50% del PIB, pero las calificadoras hasta eso han dicho, estás en riesgo, pero incluso le subieron la calificación a Pemex. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que se ha logrado balancear ¿cómo? Con mayor fiscalización, con pues el tema de cobros, por ejemplo, acá. Claro que esto no es sostenible en el largo plazo porque llega a un punto en que se acaba el cochinito, pero al menos en el corto plazo el riesgo que vemos de la parte del grado de inversión es moderado. Claro que no, nunca digas nunca, y nuestro desfavorable sí lo perdemos el grado de inversión para diciembre de 2026, pero como está la situación, los supuestos económicos basados y cómo vemos todavía el tema de fiscalización y cómo estamos viendo la recaudación por aranceles, creemos que se va a mantener. ¿Y en qué creemos que se van a gastar? El gasto social en el largo plazo tampoco ayuda al crecimiento económico. A final de cuentas, para impulsar el crecimiento necesitamos inversión, necesitamos gasto en educación, en infraestructura y en general inversión. Pero en el corto plazo, pues lo que hemos visto es que este gasto social en ciertas regiones sí está representando un ingreso importante para las familias que va a impulsar parte del consumo. Entonces, como menciono, siempre todo hay dos caras de la moneda. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Es que en la parte del consumo va a apoyar, pero no lo suficiente, porque esta situación de mayor fiscalización, de las reglas que son más burocracia, que estamos viendo que limita la inversión, limita el elemento más importante para el consumo, que es la generación de empleo. Y lo que hemos visto es que la generación de empleo este año, por la misma incertidumbre, ha estado muy baja, y eso es lo que está golpeando más el poder adquisitivo de los mexicanos. Representa casi el 70% son importados.
elevados. Entonces, esto nos habla de cómo los aranceles, pues a final de cuentas, como el 70% es importado, sí puede ayudar a impulsar ciertas manufactura doméstica, pero en el términos de la cadena, lo que también nos puede generar es un incremento en la inflación por la dificultad de la sustitución de ciertas partes que traemos de Asia. Entonces, por eso decimos que los aranceles siempre son un arma de doble filo, que va a haber gente que se beneficia, gente que le pega. ¿Cuál es el efecto neto que estamos viendo? Mayor producción por el tema de, sí, en ciertas industrias y en términos de porcentajes. Todo el mundo habla de las reglas de origen, pero también está la parte de los porcentajes bajo ciertos niveles de salarios. Entonces, eso es otro que hablábamos ahorita de los incrementos que estamos viendo en los costos laborales. Viene por el tema de que creemos que lo más probable es que en el TEMEC no solamente se van a ajustar las reglas de origen para beneficiar más a Estados Unidos, sino también que se va a elevar en muchos componentes el porcentaje de salarios más elevados, y aquí va a haber de dos: o le subimos a los salarios o pues ya no entramos dentro del TEMEC en esa parte. Y como creemos que se van a imponer aranceles fuera del TEMEC, ya no sería competitivo. Entonces, por la parte de los salarios, sí creemos que ahí pues va a ser una parte que se va a efectuar en esta ratificación de 2026. La inversión extranjera y la inversión fija bruta que viene de lo público y lo privado, más o menos casi el 90% es privada, el otro es el público. Entonces, si vemos la inversión extranjera directa, sí debilitada, pero viene que está creciendo. Ya no estamos en elecciones, le quitamos toda esa parte, pero pues decimos que la gran mayoría es privada, que también está muy golpeada. ¿Cuál es el tema de por qué una diferencia tan abismal? Aquí sí podemos ver el tema de la reforma judicial y el tema de las reformas que están aprobando, la ley de amparo. ¿Por qué? En el caso del extranjero, sabemos que constitucionalmente los tratados comerciales tienen el mismo nivel que la Constitución. Entonces, si hay un tema de disputa, no se va con el amparo, no se va con el Poder Judicial, se van con los poderes internacionales. Mientras que el mexicano se va con la reforma judicial, con el nuevo Poder Judicial. Entonces, con la reforma siempre vemos sí más cosas negativas que positivas hasta ahora en términos de cómo se está efectuando, por lo mismo en donde no hay confianza y por lo tanto no se están llevando a cabo inversiones porque no sabe la empresa mexicana si se va a poder proteger ante una injusticia. Entonces, por eso es que todavía el próximo año no sale aquí, pero lo tenemos creciendo menos de 3%. La inversión fija bruta sí creciendo, pero todavía lentamente. Y lo mismo para la inversión extranjera directa. Sí la vemos creciendo más que la fija bruta porque una parte que nos ayuda, lo que mencionaba al principio, comparado con el resto del mundo, los aranceles que se le están poniendo a México y sobre todo con la protección del TEMEC son mucho menores. Entonces sigue siendo mucho más atractivo que lo que vemos en otros. Con esta situación de menores tasas de interés, inversión extranjera que lento, pero que sí vemos que se va a estar recuperando, e incluso también la privada, y la recuperación que ya vimos industrial en Estados Unidos, vemos un sector manufacturero que va a tender al alza. Aunque esté cortada, como quiera, le pasé a Emilia la presentación, entonces se las puedes compartir para que puedan tener los números. Entonces, y puedan ver un poquito de lo que estamos viendo ya más a detalle. Entonces, lo que vemos aquí es la recuperación del sector manufacturero, de la construcción, la edificación. ¿Por qué? Porque menores tasas de interés, mayor certidumbre, sobre todo después del TEMEC, y una situación en Estados Unidos, no de su economía, pero sí de su sector manufacturero, que se está tendiendo a recuperar, nos apoya a esta recuperación, pero como pueden ver, muy distinto lo que vemos en la situación manufacturera de Estados Unidos en la primera mitad, en lo que resta de 2025 y la primera mitad del año, con la segunda mitad de 2026. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos las tasas de interés más bajas, donde estamos viendo la mayor claridad del TEMEC, y esto es lo que parte va a apoyar la recuperación, incluso en un escenario desfavorable, aunque pues, en mucho menor medida. En estos mismos factores es donde vemos que la construcción está, de building construction, en la parte de la edificación, sí vemos que siga creciendo. ¿Por qué vemos claramente cómo este era en la etapa 2011-2019, 6.7. En la etapa del COVID, recuperación los agrupo porque claramente hemos caído en la recuperación, muy similar. Año pasado, 6.1% de crecimiento. Este año estamos estimando un 5.3 y el próximo año se recupera, sí, 5.8 de crecimiento, pero comparado con los niveles que habíamos tenido históricamente en crecimiento del poder adquisitivo del consumidor, sigue estando muy limitado.
Y otra parte importante, porque estábamos hablando, el consumidor mexicano, sí, lo más importante es el empleo. Vemos el gasto social, que ese va a seguir. Entonces, ese no importa de dónde, pero se va a sacar. ¿Cuál es un impacto que sí hemos tenido este año? Las remesas. ¿Por qué? Porque tenemos un impacto doble. Las remesas en dólares se están contrayendo y ahorita al mismo tiempo tenemos la apreciación del peso que hemos tenido. Sí, al principio subió hasta 20, pero ahorita ya que bajó a 18.40, el poder adquisitivo de las remesas que les están enviando es menor. Y las remesas de no ser muy significativa, ahorita ya representan más en términos del porcentaje del PIB que la inversión extranjera. Entonces, tanto han crecido, pues doble dígito durante los últimos 5 años, que ya están representando, cambian dependiendo cómo va, pero alrededor de 3-4% del PIB ya son remesas. Entonces, ya es un factor muy relevante en términos del poder adquisitivo del mexicano, sobre todo si lo vemos a nivel regional. Si lo vemos aquí en el norte, puede ser que el porcentaje no es ni 1%, pero hay regiones en donde las remesas representan 20, 30, 40% de sus ingresos. Entonces, esta parte a nivel estatal es muy importante para poder determinar en nuestros estados por qué el consumo le está golpeando tanto. Y parte viene las remesas, pues por toda la parte migratoria de Trump, o que ya se deportaron o que tienen miedo de enviar porque no me vayan a deportar. Y también, pues ya vimos el mercado laboral en Estados Unidos. El sector de la construcción está bajo, el sector manufacturero también. Entonces, también el empleo, no es solamente la migración, es que el empleo está deteriorado. ¿Qué vemos para el próximo año? Sí, una recuperación de las remesas, tenemos un crecimiento de casi 3%, esto impulsado sobre todo por la recuperación de los sectores manufacturero, construcción. ¿Por qué no tanto? Porque sí vemos que la parte de la política migratoria va a seguir limitando el envío de remesas, aunque con el tema del tipo de cambio es donde vemos que lo va a compensar. En el tipo de cambio, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que lo vemos que otra vez está en 18.40 y estaba en 20 y hay una volatilidad tremenda en este año. Y el año pasado también. En el año pasado estuvimos en niveles de 16 y en niveles de 21. Y ahorita, en lo que va del año, hemos estado en niveles de 18.30 y casi 21, 20.85. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que explica? Para entender el tipo de cambio piensen que los fundamentales que explican si es la balanza, que es la parte de cuánta inversión, exportaciones, importaciones, el tema de turismo, pero eso en México explica 20%. ¿Qué explica ese 80%? Todo el tema de los movimientos en portafolio, el famoso carry trade. La realidad es que en México es la moneda más líquida que hay en el mundo. Y si comparamos con el resto de las monedas para poder hacer inversiones en portafolio y poder obtener ganancias, vamos a comparar el diferencial que tenemos todavía de tasas con la Fed. Entonces, está todavía muy elevado con respecto a la historia. Estamos viendo que la Fed sí ha bajado ya las tasas, pero muy poco. Todavía tiene niveles de 4.5%. Pero en México, a pesar de bajarlas de 11.25, pues tenemos tasa todavía por encima de 7.50. Entonces, este diferencial, el famoso carry trade, es atractivo. Y podrían decir, oye, pero comparado con Brasil, que volvió a empezar a subir sus tasas de interés, y Colombia, tienen mejores diferenciales. Sí, pero hay diferentes temas. Uno, la estabilidad macroeconómica que tenemos en México. Términos de comparados, sí tenemos grado de inversión y la liquidez. El tema, por ejemplo, en Brasil hay una regla que si tú quieres hacer transacciones, tiene que pasar 24 horas. ¿Saben cuánto dinero podemos perder en 24 horas con todo lo que está pasando con Trump? Entonces, el México no, es 24 horas, es extremadamente líquida. Entonces, ahorita eso, aunado a que el dólar se ha debilitado más de 10%, es lo que está explicando que esté en 18. Claro que hay muchos otros factores, pero si decimos, ¿qué es lo que está explicando que el peso esté en 18? Para poder determinar qué le va a pasar, es el tema del carry trade, el diferencial atractivo con la estabilidad macroeconómica que tenemos y la liquidez de la moneda, y un deterioro del dólar por todo lo que platicamos de la parte de politización de la Fed, el tema de que ahorita están en government shutdown, el tema de los aranceles. Entonces, con estos dos factores es porque estamos viendo que el tipo de cambio está a niveles de 18. Ya hablando hacia adelante, ya del dólar, porque todavía el carry trade se mantiene, y si la Fed empieza a recortar, entonces, pues a pesar de que Banco de México recorte, se mantiene el atractivo. Entonces, mientras eso se mantenga y el dólar esté débil, tipo de cambio se mantiene por debajo de 19. ¿Qué pasa en el primer trimestre y en el segundo? ¿Por qué lo vemos con esos repuntes?
Primero, porque a pesar de que la Fed recorte, lo que estamos viendo es que va a empezar a subir la inflación en Estados Unidos. Entonces, si empieza a subir, ¿qué es lo que decimos? Esos recortes ya no son efectivos y va a tener que pausar, y el mercado no se mueve con respecto a cómo está la tasa. Es cómo es lo que espera todo mundo que esté la tasa. Y con la inflación subiendo en Estados Unidos, porque la realidad es que los aranceles no han golpeado. La mayoría o ya tenía inventarios o ya tenía contratos o ya tenía, entonces sí ha golpeado una parte, pero el verdadero efecto va a ser cuando vengan los ajustes de los contratos con los nuevos términos y condiciones. Entonces, ahí es donde estamos viendo que va a venir el tema de la inflación y la Fed ya no puede bajar. Y al mismo tiempo que creemos que vamos a tener mayor aversión al riesgo en México, porque viene el TEMEC. Entonces viene el TEMEC, ya no es tan atractivo, no sabemos qué le va a pasar a México. Ahí es donde vemos que se puede ir a nivel de 20. Como nosotros creemos que sí se va a ratificar y que el Banco de México va a pausar en mayo de 2026 su ciclo de recortes, es por lo que vemos que para allá de julio, agosto, septiembre pueda empezar a bajar nuevamente el tipo de cambio y regresar a niveles de 18, porque ya tenemos mayor tranquilidad. Incluso momentáneamente no descartamos que venga en 17. No lo vemos de aquí a 2030. O sea, creemos que esta situación de inflaciones no de 5 o 7%, pero sí de 4%, por el tema de los costos laborales, por el tema de aquí también demográfico, por el tema de los aranceles y mayor proteccionismo generalizado a nivel global, tenemos una inflación de alrededor de 4%, que la realidad es que nunca hemos llegado al objetivo. O sea, sí llegamos al objetivo de Banxico, pero siempre nos hemos mantenido elevado. Entonces, creemos que esto se va a mantener. Y en ese sentido, las tasas de interés, es lo que les decía, altas comparado con la historia. ¿Por qué no podemos regresar a las tasas de 5, 4, 3 que llegamos a tener en algunos momentos si ya nos viéramos más historia? Por dos situaciones. Uno, la inflación, que está el riesgo, pero más importante porque la Fed no vemos que regrese a tasas de cero como estuvo durante muchos años después de la crisis de 2008, y nos pone un techo o piso a cuánto podemos bajarlo. Y en el tipo de cambio lo que vemos es que sí va a tener muchas fluctuaciones por que si carry trade, por el tema de los movimientos que les mencionaba, el 80%, pero en el largo plazo lo que rige el tipo de cambio es lo que llamamos el famoso tipo de cambio de equilibrio, que ese es por cómo están las balanzas comerciales entre Estados Unidos y México. O sea, para ponerlo, cómo está el diferencial de inflación entre Estados Unidos y México, históricamente desde el 77 es lo que se tiende a depreciar el tipo de cambio, excepto en momentos de shock, que es lo que estamos viendo aquí, en momentos que no haya shocks externos, mientras que cuando vemos que haya shocks positivos o negativos, es cuando vemos que se pueda ir por encima de 20. Acá sí veríamos más fuerte, pero es que vienen elecciones otra vez, y ahí sí vemos que se va a niveles arriba de 21, 22. Y pues básicamente eso es lo que estamos viendo. Muchas gracias por su atención y no sé si me puedo pasar a cualquier pregunta o que tengan. ¿Qué factores especiales estás viendo para 2028? Tenemos diferentes. Si nos podemos regresar una para verla. Y vienen tanto por el lado político como económico y como base comparativa. Uno, como mencionaba, en 2026 estamos viendo que pues toda esta parte del mayor proteccionismo va a empezar a hacer que suba otra vez la inflación, sobre todo también en Estados Unidos, que lo que estamos viendo es que en 2027 tanto el Banco de México, bueno, esta es inflación, pero las próximas tasas, tanto el Banco de México como la Fed van a volver a subir la tasa de interés. Entonces, el hecho de que vuelvan a subir, no a los niveles que tenemos ahorita, pero ese impacto de incrementos de alrededor de 50 o 75 puntos base en la tasa de interés, y que vienen elecciones en Estados Unidos. Entonces tenemos al mismo tiempo la incertidumbre de cuál es el tipo de políticas que vamos a tener que limita la actividad económica en Estados Unidos y por lo tanto en México, de la mano de una mayor inflación, que eso por eso hace esa baja y luego empieza a recuperarse nuevamente ya para 29. Y 30, aunque sea elecciones, pues gasto electoral. Entonces, y megaproyectos y todo, por eso empieza a subir otra vez, porque ahora son elecciones, pero acá en México. Ay, qué rico. Ay, muchísimas gracias. Qué linda. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.